Hola, te saluda el pastor Vladi. Doy la bienvenida a la porción semanal. Muy bien, y con la misma alegría de siempre, estudiamos estas porciones. Hoy es la primer porción que estudiamos. Estamos en un nuevo horario. Esperamos que usted pueda vernos, y si no, en diferido está muy bien. Tenemos el tema Bereshit el día de hoy, que dicho sea de paso es la primer palabra de la Biblia y es el centro de nuestra enseñanza el día de hoy, y que yo espero que sea de mucha bendición para usted. La semana pasada en el estudio hablábamos de que íbamos a empezar a estudiar la escritura como la estudiaba la iglesia original. Y bueno, una vez al año en esta época, de hecho hoy en el mundo entero, en muchos lugares, hay muchas congregaciones estudiando esta porción semanal que se llama Bereshit. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos guíe, nos dirija en todo lo que vamos a hacer y decir en esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, rogamos tu guía para conectar y para transmitir, Señor, que podamos funcionar como un equipo y que tú puedas solventar nuestras dudas en todo lo que vamos a hacer y en lo que vamos a decir. En el nombre de Jesús pedimos la sabiduría tuya para explicarnos y para conectar. Amén y amén. Muy bien. En cuanto a las características generales de esta porción, empieza en Génesis 1:1 y llega hasta el capítulo 6. Me parece que es el versículo 9, ya lo confirmo, ya se lo confirmo. Sí, llega hasta el 6:8. 6:8. Me parece un dato importante y la idea es que usted pueda leerla durante esta semana, que pueda corroborar esta explicación y que a la vuelta de un año, en un año, tengamos una mejor comprensión, un mejor entendimiento de lo que la instrucción del Señor es. Y encontramos varios temas acá. Génesis nunca es fácil de explicar, las explicaciones son muy largas y mi intención es darle un matiz más corto para podernos centrar en puntos bien específicos, pero partiendo de lo general a lo específico, pues usted va a encontrar en esta porción la creación, lo que tiene que ver con el hombre y la mujer, la caída y el subsecuente juicio, la historia de Caín y Abel, y las simientes de Caín y Abel, para terminar en la aparición de Noé cuando Dios estaba listo para llevar a cabo su juicio. Pero bueno, el tema de hoy es precisamente el nombre de la porción. Por cierto, porción en hebreo se dice parashá o parsha, algunos dicen parsha. Y cuando se presentan dicen Parashat Bereshit, porque la última T lo coloca en estado constructo, y eso quiere decir porción de Bereshit o porción de Génesis en este caso. Ahora, me quiero apartar de la palabra Génesis porque no vamos a entender la escritura como principio, como han traducido. Usted va a verlo. Así que vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1, como está en castellano. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero llegar a explicar la palabra principio, que en hebreo es Bereshit, como he mencionado, que es una sola palabra, pero que es un concepto teológico vital para el creyente, especialmente para el creyente en Jesús. Pero antes vamos a ir paso a paso para que conectemos bien por qué se usa la palabra Bereshit. Y entonces la palabra Dios. Vamos a empezar con la palabra Dios. En el principio creo Dios. Nos vamos a centrar en Dios. Y aquí la palabra hebrea es Elohim. Algunos dicen Elohim y algunos otros llegan a decir Elohim. Pero Elohim, ¿qué es Elohim? Elohim es una palabra plural de el verbo
de la palabra Eloa, que es, podríamos decir, el equivalente al castellano Dios, Eloa. Y cuando la Biblia aquí usa la palabra Elohim, muchas veces se traduce como Dios para simplificarlo a la mente occidental, se traduce como Dios, en inglés God, para simplificarlo entonces a la mente occidental. Pero es una palabra plural. Algunos han insistido en ver ahí a la Trinidad, pero esto no es posible porque esa interpretación tiene apenas unos 1600 años y nunca se le interpretó así en las personas que recibieron la revelación. ¿Y cómo lo interpretaron ellos? Ellos lo vieron en la palabra Elohim como el conjunto de los atributos de la divinidad. Para el israelita, para el judío, para Salomón, para David, cuando usaban esas palabras, o esa palabra, perdón, ellos lo entendían como la plenitud de los atributos de Dios. Entonces, cuando usted encuentre la palabra Elohim, que en el Nuevo Testamento está, pero también está traducida como Theos, y por eso hay que hacer una serie de ejercicios para llegar a determinar a qué se refiere. Lo hemos enseñado en otros estudios. La palabra Dios viene de 3 palabras. Mencioné Eloa, pero también viene la palabra El. Y está, por supuesto, la palabra Elohim. Cuando se usa la palabra Elohim, entonces tiene que ver con la plenitud de los atributos de Dios, especialmente el atributo del amor. ¿Por qué decimos especialmente el atributo del amor? Eso nos lo reveló el Evangelio, porque el Evangelio es el que dice Elohim es amor. Entonces, cuando usted vea la palabra Dios, no se está necesariamente, y en la mayoría de los casos bíblicos no es así, no se refiere al ser supremo como un ser, sino si la palabra es Elohim, se refiere a los atributos de este ser. Por eso están en plural. Por eso los atributos están en plural. No porque haya más de un Dios, porque Él lo enseñó. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El Señor es uno. Nuestro Dios es uno. Lo que pasa es que es infinito en atributos. Y esos atributos se tomaron el nombre de Elohim. Voy a decir Elohim para propósitos didácticos. Muy bien. Entonces, cada vez que encontramos la palabra Elohim, son el conjunto de los atributos, la plenitud de los atributos, especialmente el amor de Dios. La segunda palabra que aparece allí, la segunda palabra que quiero comentar es el verbo, que han traducido como crear, bara. Bara. Pero sí, bara se entiende como crear, pero más que eso, el verbo bara quiere decir organizar, especialmente de la nada, o preparar algo. Y entonces ya vemos aquí que la plenitud de la deidad organizó entonces el cielo y el no cielo, ¿verdad? Esto, cuando llegamos al versículo 2, que vemos que la tierra estaba vacía, es decir, el no cielo estaba vacío, estaba desordenado, perdón, fue porque entre el versículo 1 y el versículo 2, una guerra cósmica que los profetas narran y que es la expulsión del Satán. Por eso hay un desorden ahí. Pero aquí dice que Dios organizó, que Elohim, la plenitud de los atributos, organizaron o organizó, porque está a pesar de que la palabra Elohim es plural, el verbo está conjugado en singular. Entonces, la plenitud de los atributos organizó, ¿verdad? Porque es un Dios, no son muchos, es un Dios y no podemos hacer el suficiente hincapié en esto. Entonces, un Dios organizó en la multitud de sus atributos, organizó el cielo y la tierra. ¿En función de qué? Y aquí viene el concepto que pienso que es importante entender. En el principio dice en castellano, pero en inglés esta es solo una palabra, Bereshit. Está Bereshit ahí en castellano a la par de su transliteración del hebreo.
Y esta Bereshit incluye una preposición, que es la preposición be, que se traduce por en, dentro de, en función con o por. Y luego está la palabra reshit. Entonces ahí dice en, por, con, en función de el reshit. En función del reshit, la plenitud de los atributos de Dios organizó los cielos y la tierra. Entonces es importante entender, la palabra clave aquí es la palabra reshit. Y dice Levítico 23:10. Habla a Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segaréis su mies, traeréis al sacerdote una gavía del reshit de vuestra siega. ¿Qué es el reshit? El reshit era el primer fruto. Lo visible del primer fruto, lo primero que salía. Versículo 11, el cual mecerá la gavía del reshit delante del Señor para que ustedes sean aceptos. El siguiente día el sábado lo mecerá al sacerdote. O sea, el reshit es lo visible. El reshit es la imagen, ya va saliendo. Pero lo que vemos aquí es que esta gavilla de reshit, que es una palabra que correctamente se ha traducido en algunos lugares como primicia, haría que fueran aceptos. Entonces lo que los israelitas en su cultura de agricultura hacían era que ellos presentaban este reshit, esta primicia, y Dios decía si iba a aceptar, y en función de eso era bendecida el resto de su cosecha. Entonces, ¿qué va diciendo nuestra lectura? Nuestra lectura no debería de entenderse como un principio, como un inicio de las cosas. No, no, la lectura debía entenderse como en función del reshit, la plenitud de los atributos de Dios organizó los cielos y la tierra. Y esto ya cambia un poquito en cómo lo entendemos, pero vamos a profundizar en qué es el reshit. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Dice, pero la lectura correcta sería reshit de la buena nueva de Yoshua HaMashiach, es decir, el cuerpo o la imagen de Dios. El reshit, según lo enseña el Evangelio, entonces es lo visible de Dios, es el cuerpo de Dios, es la preparación del cuerpo de Dios. El cielo y la tierra fueron creados en función del cuerpo, del reshit, de la primicia de Dios, organizados por la plenitud de los atributos, que es el mismo Dios, que no es otra persona, sino que el mismo Dios dijo, voy a organizar los cielos y la tierra, pero lo voy a hacer en función de lo que es visible mío. Y en el Evangelio se conoció eso como Mashiach, es decir, como el Cristo. Cristo es el cuerpo de Dios. El universo, el cielo y la tierra fue creado en función del cuerpo, del reshit de Dios. Fue organizado. ¿Y por qué? Porque si salía mal, porque si algo fallaba, si había una traición, que la hubo en el capítulo 3 de Génesis, vemos la traición y se entrega la creación, se entregan los cielos, se entrega, bueno, no los cielos, pero sí la tierra al mundo, se entrega al Satán. Dios tendría que pagar con su cuerpo y fue precisamente lo que Dios vino a hacer. No nos bastaba que viniera alguien más, Dios mismo tenía que venir. Entonces señalamos que no son dos creando, sino que la plenitud de los cielos, en función de su cuerpo, en función de él mismo, pero lo visible, organizó, preparó los cielos y la tierra. Es aquí donde
Pablo en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. A ver, él dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, la primicia, el reshit de toda la creación. El problema es que lo traducen primogénito y si no conocemos el concepto teológico de hijo de Dios o el hijo del hombre, pensamos en función de un junior, pero no es un junior, es el mismo cuya plenitud ha organizado el cielo y la tierra. Quizás una buena forma, y le voy a poner dos ejemplos aquí para entenderlo es. El primero, vamos a suponer que usted es un diseñador gráfico y necesita una computadora de ciertas características muy específicas. Usted va a una tienda de esas que venden componentes y en función de sus necesidades usted prepara esa computadora, ¿verdad? Porque es usted el que le va a dar el uso. Bueno, el universo, el cielo y la tierra fueron creados en función de las necesidades del reshit de Dios, del cuerpo de Dios, del que vendría, de la imagen del Dios invisible. Así fue como la plenitud, como Elohim lo creó. Otro ejemplo que puede ayudarnos a entenderlo muy bien es piense que usted está en el mar y de pronto usted se da cuenta que en el mar hay un castillo de arena muy, muy lindo. El mar, usted está en la playa y la playa está llena de mar, pero de arena, perdón. Y toda esa arena que hay es incontable, pero hay un espacio pequeño donde hay un castillo muy bien hecho, muy bien diseñado, muy bien ejecutado. Ese castillo sigue siendo arena, pero embellece el entorno. Casi que la playa que solo es arena y esto que es distinto, entonces hace que el paisaje de la playa se vea en función de ese castillo. Entonces el castillo sería el reshit y la arena sería la plenitud de los atributos, pero sigue siendo la plenitud de los atributos. Entonces Dios ordenó. Y por eso cuando nosotros nos encontramos con el versículo 2, tenemos que preguntarnos qué pasó aquí, porque la tierra estaba vacía y desordenada. Lo han traducido así, no voy a entrar a qué quiere decir eso, pero si vemos que ya pasó, que ya hubo un problema, sí, hubo una guerra cósmica, hubo un momento en donde el Reshit que había organizado todo sufre una rebeldía del Satán y es expulsado y eso genera todo un desorden. Pero Elohim siguió construyendo, siguió ordenando a partir de su propio Reshit hasta que llega el hombre y este hombre lo traiciona. Por lo cual su propio Reshit, el propio Reshit de la plenitud, siglos después, conocido en la escritura como Yahushua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Cristo, el cuerpo de Dios, tendría que venir. Entonces señalamos que la manera correcta de entender Génesis 1.1 sería en el Reshit o en función del Reshit, primicia, cuerpo de Dios, organizó Dios los cielos y la tierra. Y por eso cuando algo salió mal, Él mismo tenía que venir. La Biblia es solo una historia completa que empieza aquí diciendo que existe un Reshit, que en función de ese Reshit todo fue creado, organizado, preparado y que cuando las cosas no salieron bien, porque la plenitud le entregó al hombre, Elohim le entregó al hombre la capacidad de gobernar, lo traicionó, lo adulteró con el Satán y a partir de ahí el plan de Dios de salvación empezó a tomar forma, pues con las simientes que luego vinieron de Adán y Eva, con Abraham, Isaac, Jacob, Israel, David,
Salomón, los reyes, hasta Jesús, nuestro Redentor, y luego el Evangelio, que es la revelación de todo lo que ha pasado. El Evangelio no viene a sustituir, no viene a quitar, no viene a agregar, viene a revelar de una forma más sencilla y más comprensible qué es lo que ha ocurrido. Es una historia completa. Termino llegando a la lectura de Juan 1 con este entendimiento. Juan 1:1. En el Reshit, en el principio, ya existía el verbos. El verbo, perdón, la palabra que el griego usa acá es la palabra logos, dabar en hebreo. O sea, en el Reshit ya existía el logos, pero los griegos, el griego, para el griego presocrático, la palabra logos era el origen de toda la cosa. Aquí lo que está diciendo es que el origen de todas las cosas, el principio, el origen de todas las cosas, es el Reshit de Dios. Juan le está dando a los griegos, por su lado, y le está diciendo, señores, el origen de todo es el cuerpo de Dios, es el Reshit de Dios. Y dice, y ese Reshit es el Logos. Y el Logos era para Elohim. Algunas versiones traducen estaba con Dios. Pero aquí la preposición, incluso la preposición griega pro, es era para, existía para, era para. El verbo existir está acá, o el verbo ser y estar. Era para. En función de que no es alguien de Dios. Estaba, existía. O sea, el Reshit existía porque la idea de la plenitud fue que existiera, fue que todo fuera en función de él. Y termina diciendo, y el logos, verbo, era Elohim, sin lugar a dudas. La primera palabra de la escritura no es el principio, es en el Reshit o por el Reshit. No se habla de un comienzo. Lo que está hablando es de cómo Dios hizo, creó, formó la creación en función de lo visible de él, en función de su cuerpo, lo que en el futuro sería llamado el Mesías, Cristo, Mashiach. Y esa es nuestra primera enseñanza. Que Dios nos permita volver a la verdad del Evangelio y seguir aprendiendo de su maravillosa Torah. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por estos estudios. Yo te pido que toquen el corazón de mis hermanos y que nos motiven a aprender un poco más de todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Si alguien tiene alguna necesidad, oramos por ellos pidiéndote a ti tu bendición esté sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirme, recordarle que en nuestro canal de YouTube tenemos unas listas de reproducción en donde están todos nuestros estudios y le invitamos para que nos acompañe a estudiar la Biblia. Que Dios lo bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.